Veo acá que la misión de establecimiento de los hechos de Naciones Unidas para Venezuela se encuentra en alerta frente a la situación en el país, donde las detenciones arbitrarias continúan y han aumentado las violaciones al debido proceso. Vamos a conversar al respecto con el doctor Gonzalo Gimio, abogado, miembro fundador de la ONG Foro Penal. Gonzalo, muy buenos días. Muchísimas gracias por Muy buenos atendernos días. en el programa de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Un placer estar de nuevo con ustedes. A la fecha de hoy, Gonzalo, cuando estamos conversando, ¿cuál es la situación planteada en materia de represión y derechos humanos en Venezuela? Bueno, fíjate, estamos haciendo como todos los lunes nuestro corte de esta semana. Te puedo hablar de cifras duras ya de la semana pasada, con algunas observaciones que te voy a plantear después. Al día de hoy tenemos todavía registrados en Venezuela más de 860 presos por motivos políticos en Venezuela. Esta cifra quizás hubiera disminuido sensiblemente el pasado fin de semana, este fin de semana que cerró con la excarcelación de un bloque importante de ciudadanos colombianos y de un ecuatoriano Ujú. que se materializó pues, en los días previos, pero sin embargo, a la par, esta estrategia que nosotros hemos denominado la estrategia de la puerta giratoria, en la medida en que se han excarcelado personas, pues se han encarcelado a otras, ¿no? Es decir, mientras unas salen, otras entran, ¿no? Entonces, de acuerdo al corte que estamos preparando ya el día de hoy, como todos los lunes lo hacemos, seguramente vamos a tener una cifra bastante similar a la que acreditamos la semana pasada. De estas personas, 108 son mujeres, 758 de las 866 que teníamos ya registradas la semana pasada son hombres. Tenemos que todavía existen 4 adolescentes privados arbitrariamente de su libertad, también por motivos políticos. Son 156 las personas que ya han sido formalmente condenadas, pero las que se encuentran en detención preventiva sin haber sido condenadas son 710. A todo esto tenemos que sumarle que tenemos al día de hoy todavía un número muy significativo de extranjeros o de venezolanos con otra nacionalidad distinta de la venezolana, privados arbitrariamente de su libertad. Son a la semana pasada 97. Estamos haciendo ahorita el cálculo de lo que significó pues la excarcelación de este bloque de colombianos y del ecuatoriano. Con el ecuatoriano además llama mucho la atención esto de que la puerta giratoria pues está muy clara porque excarcelaron sí un ecuatoriano, pero inmediatamente el mismo día nos reportaron otro ecuatoriano encarcelado no reciente, pero sí que no nos había sido reportado. Es decir, esta puerta giratoria pues se mantiene bastante activa, ¿no? Y otra cifra que lamentablemente es muy delicada al día de hoy es que de 38 de estas personas no se conoce todavía formalmente su paradero. Y esto tiene que ver Mm. pues con muchas de las violaciones graves al debido proceso, al derecho a la defensa, a los derechos humanos que se están materializando en estas causas, César Miguel, porque fíjate, no es que antes no hubiera pasado, porque sí había pasado, pero particularmente desde el proceso electoral del año pasado hasta ahora, se ha enseñoreado en nuestro país una estrategia de impedir que las personas conozcan dónde está detenido su familiar, dónde está detenido su ser querido, dónde está detenido su allegado. Es decir, no se sabe ni siquiera después de ya transcurrido un tiempo de la detención exactamente dónde está. No hay confirmación oficial de esto. Pero además de esto, lo repito, esto ya antes había pasado, pero no con esta sistematicidad que estamos viendo ahora. La política está muy claramente dirigida a evitar que esas personas puedan designar a un abogado de su confianza. Ya. Tiene que ser defendido necesariamente por un defensor público. No hay manera de que ingrese otro abogado. Y no me refiero solo a los abogados de las ONG que hacemos este trabajo de manera gratuita. Me refiero, por ejemplo, también a los abogados que le puedan designar, por ejemplo, a un extranjero sus representaciones diplomáticas o consulares. Tampoco se les permite. O incluso a los abogados privados, a los abogados a los que se les paga por defender a las personas, pues tampoco se les permite participar en estos procesos. Por eso es tan difícil en este momento tener acceso a la información completa de qué es lo que está pasando en cada caso, y Ujú. por eso es que se ha materializado tanto en este último periodo, perdón,
esto de mantener a las personas completamente incomunicadas sin que nadie sepa Sí. dónde están, ¿no? Entonces, estas son partes de las violaciones al debido proceso a las que se refería la misión para la determinación de los hechos en Venezuela. Me llama mucho la atención el dato que acabas de darnos de un ecuatoriano por otro ecuatoriano, es decir, como que estuviese milimétricamente medido. Hablando de excarcelaciones, ha corrido la voz por redes básicamente de la libertad de Roland Carreño. ¿Qué sabes, Gonzalo? No, no, mira, nosotros estuvimos verificando eso desde hace ya, por cierto, más o menos 2 semanas. ¿Por qué? Porque hay un video que se ha puesto a circular donde Roland sale de la cárcel, muestra su agradecimiento por su excarcelación, pero este video se refiere a la primera de las excarcelaciones. La primera de las excarcelaciones. Acuérdense que Roland ha estado detenido ya en varias oportunidades. No es actual. Ese video no es actual y tan no es actual que de hecho el periodista que reporta la noticia es un periodista que trabajó activamente en el comando de María Corina Machado y por las zonas de persecución política hace ya más de un año que no está en el país. Es decir, es muy Mm, fácil verificar que esa información no es actual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no sé por qué, lo conversaba precisamente ahora con mi esposa que también me hacía la misma pregunta. Yo no sé por qué la gente a veces como que recicla sí. noticias y las vuelve a poner como si fueran actuales cuando en realidad no lo son. Por eso es tan importante esa labor de verificación y esos protocolos muy estrictos que tenemos nosotros de chequeo de toda la información para no divulgar falsedades. Roland Carreño, por lo menos de la información que yo tengo a esta hora del día de hoy, todavía no ha sido excarcelado. Estamos viendo allí el post o el tweet que colocaron desde el Foro Penal apoyando al cardenal Porras, el llamado a la liberación de los presos políticos. Pero el cardenal fue víctima de una maniobra recién. Iba a la misa en Isnotú, el pueblo natal de José Gregorio Hernández, de San José Gregorio, y no lo dejaron ir. ¿Qué está ocurriendo en ese sentido, Gonzalo? Mira, es difícil saberlo. Yo puedo, y esto es una elucubración mía, yo puedo pensar que en este momento al poder en Venezuela, particularmente a los altos personeros del gobierno, pues no les interesa que en actos que son multitudinarios, como por ejemplo iba a ser este acto que iba a tener lugar en el Estadio Monumental, pues la gente se animase a pronunciarse con respecto a la libertad de Venezuela, Ujú, la ujú. libertad de los presos políticos, etcétera. El monseñor ha mantenido una postura bastante frontal con respecto a esta situación y a mí me parece que el poder en este caso, y repito, es una elucubración, no puedo afirmar si es cierto esto o no al 100%, pero pareciera ser que como que no le interesaba que esa idea que él está promoviendo de que hay que excarcelar a todos los presos arbitrariamente por motivos políticos, pues de alguna manera se difundiera en un acto de este significado y de tanto impacto como el de la canonización de nuestros dos santos, de San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles, ¿no? Entonces, el gobierno está como que tratando de cuidar mucho su imagen y de tratando de Ujú. cuidar mucho cuáles son los mensajes que se difunden en actos de esta naturaleza que tienen tanto impacto y yo creo que por ahí pueden haber ido los tiros, ¿no? En Ya. todo caso, es una violación gravísima al derecho, no solo a la libertad de expresión, sino además al derecho al libre tránsito. El monseñor no está sujeto a ninguna medida restrictiva de su libertad que le condicione el poder moverse de un lado a otro dentro de Venezuela. Por lo tanto, el haberle impedido salir a ese acto tan importante es una violación grave a su derecho a el libre tránsito y una violación grave a su derecho a expresarse libremente. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias, de verdad, César Miguel. Siempre un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Igual decimos por acá. Gonzalo Ojimio, fundador del Foro Penal Venezolano.